Muy buenas noches. Para la Sociedad de Escritores de Chile es un honor tener esta tarde con nosotros a Víctor Hugo Díaz, un querido poeta de la Casa de la Sociedad de Escritores de Chile, porque además de ser poeta también ha tenido una labor gremial relevante. Víctor Hugo Díaz nació en Santiago, fundador junto a otros poetas de la denominada generación post-87, la que da comienzo a este proceso creativo que se ha constituido como poesía joven chilena. Ha publicado varios poemarios, el primero, La comarca de senos caídos, en 1987, Doble vida, en 1989, Lugares de uso, en 2000, No tocar, en 2003, Falta, en 2007, Segundas intenciones, 2007, y luego tenemos publicaciones en México, Antología de baja pureza, Hechiza y Lo puro opuesto, en 2018. En el año 1988 obtuvo la primera beca Taller Pablo Neruda, en 2002 la beca de creación del Consejo Nacional de la Cultura, en el año 2004 recibe el premio Pablo Neruda en su centenario por su trayectoria, y su obra ha sido publicada en diversas revistas y antologías. Tenemos acá a nuestro querido poeta Víctor Hugo Díaz. Le damos la bienvenida. Quiero decir que en esta ocasión nos acompañan Reinaldo Lacámara, que fuera presidente de la sociedad, pero además un destacado poeta que conoce profundamente la obra de Víctor Hugo Díaz. Víctor Hugo, bienvenido, un gusto, un honor. Tu poesía es una poesía que tiene un acento muy marcado, una personalidad muy fuerte, y estamos ansiosos de poder abrir esta conversación. Se va a ir integrando el público y vamos a tener un intercambio, pero primero que nada vamos a oír a Reinaldo Lacámara, que va a hacer un comentario inicial. Bueno, gracias Paulina por mencionarme. Abrazos a todas y todos los que están y se irán integrando. Agradezco tu gestión, Paulina, en esto que has hecho de lograr reunirnos a través del hiperespacio, de las ondas, digamos, que en gran medida nos permite estar juntos, mirarnos, sentirnos, que es siempre tan importante. De igual manera, saludos a Antonia, que es como la santa patrona del refugio, Antonia Cabeza, no santa patrona de todos nosotros cuando estamos en el refugio. Y un gran abrazo al gran poeta Víctor Hugo Díaz, que conocida es, y vamos a hablar, su enorme capacidad y calidad literaria, pero también, yo creo que es bueno expresarlo, su calidad humana. Y eso es, lo viste, lo realza y lo demuestra él en toda su categoría de ser humano y de poeta. Yo, más que hacer un estudio de su obra, no creo, sino que voy a hacer alguna aproximación de lo que yo pienso y siento para dar inicio, para hacer un acercamiento a la conversación, a la poesía, y escuchar su poesía, que es lo que nos convoca, ¿no? Y también preguntarle cosas al poeta, aprovechar. Sabemos que a través del chat se le puede saludar, se le puede hacer preguntas también, para que la gente que nos está observando aproveche el chat y converse también con Víctor Hugo. Yo veo, ya se había dicho un poco con Guillermo, que estábamos hablando, Guillermo Martínez y Juan Pablo del Río, que el poeta, digamos, plantea el sujeto desde lo urbano, desde la ciudad, y ese espacio que la ciudad le designa, ya sea por destino o por derechamente por voluntad, a los marginados, ¿eh? A los que están siendo acosados y empujados a la marginalidad. Desde el punto de vista literario también observo que el poeta parte generalmente sus poemas con metáforas potentes, ¿ya? Pero que va
rebajando, digamos, hasta llegar al ser, hasta el individuo, hasta la cotidianidad, dándole importancia entonces al pequeño detalle del sentimiento, a las pequeñas brisnas de humanidad que son capaces de resignificar todo el texto, y que hace pensar que en cada ventana, en la opresión mayor, el ser humano puede encender una luz en el fondo de todo, ¿no? Muestra al ser humano solo, agredido, solitario, y que se defiende con lo que es él, desnudo, ¿no? Es fuerte eso, pero todos luego nos tomamos, nos agarramos, digamos, a esta tabla salvadora que es la posibilidad de sentir y sentirse. Todo esto rodeado con una textura, con una fina y cruda textura al mismo tiempo, en la elaboración de sus poemas. Es también un analista, bueno, esto menciono casi por encima, daría para escribir muchísimo más, pero para aproximar la conversación. Es también un analista preclaro de la poesía de otros, ¿ah? Él también se dedica a destacar otros poetas, él es generoso también con sus colegas, con la gente que expresa y expresamos este oficio, ¿no? A veces difícil, pero que no podemos dejar de hacerlo. A mí me gustaría, si te parece, Paulina, si le parece al poeta, partir con una pregunta e iniciar este conversatorio. Bueno, me gustaría ¿sí? primero saludarlos a todos, perdón, a los que... Primero a Paulina por esta organización y habernos reunido, y reunido a otras personas en otras circunstancias en este formato que ha armado ella. Bueno, agradecer a mis amigos que están presentes y agradecer las palabras tan generosas de mi amigo, ex amigo, Reinaldo, que sí, indudablemente toca muchas esas cosas y mucho que conversar. Y en lo que ha dicho, digamos, ahí están todos los temas quizás o los aspectos que vamos a tocar durante esta conversación. No sé, bueno, y dejo ahora a Paulina lo que iba a decir, ¿no? A decir. No, la verdad que entremos en materia, Víctor. Tenemos muchas ganas de poder conversar contigo de tu poesía. Reinaldo, ¿qué ibas a plantear? Sí, bueno, Dale. pedirle perdón a Víctor mentalmente, pero le estaba saltando lo más esencial, que era su propio saludo. Y este juego del querido o muy querido ex amigo, ¿cómo puede ser querido un ex amigo? Pero es querido, ¿verdad? Es muy querido. Yo quiero preguntarle al poeta un poco lo que decía recién, que parece que el hablante estuviera encapsulado, digamos, dirigido, sujeto por el destino o circunstancias, ¿no? Un hablante marginal, acosado. ¿Crees? Sí, Bueno, mira, dale. quizá este hablante marginado, alternativo, descentrado, es también una opción, porque de alguna manera, o sea, quien habla no es el Víctor Hugo, digamos, es un sujeto que pertenece a un texto, ¿no? Y que se presenta porque es la elección de cómo, de alguna manera, ese tipo de imaginario, ese tipo de elemento, por ejemplo, lo urbano, que en todo caso a lo largo de los años se ha ido descementizando, por decirlo así, eso urbano, eso actual, eso histórico, de alguna manera es la única forma de enfrentar esa percepción vital de alguna manera que desarrolla esta estética, que sería como el extrañamiento. A mí me pasó que crecí en una generación en que veníamos de la dictadura, que venía esto otro, que también era otro juego, pero a la vez yo nunca estuve como, siempre estuve como desenfocado, o sea, como me tocó que no alcanzaba punk, no fui, no tuve artesa, no tuve toda esa formación, digamos, fue bastante solitaria mi formación, digamos, fue cosas externas, quizás del rock, quizás de eso, pero esta situación vital, política,
se me manifestó con esos elementos, porque me parecía de que la cosa que había antes, digamos, evidentemente en la poesía testimonial, que es lo que imperaba, pero no sé si era poesía finalmente, porque era representacional, estaba la cosa conceptual, y estaba lo lárico, digamos. Y ninguna de esas instancias me parecía, ¿me entendí? Entonces, yo creí que por ahí estaba la cosa. De alguna manera, antes no había como juventud, no había roqueo en la poesía chilena, y vi que por ese lado estaba. Y justamente habían varios otros autores que de un modo les había, quizás no tocando tan así esa estética, pero sí la experiencia personal más o menos semejante, como no calzar en nada, de alguna manera. ¿Eh? La post, todo. Un post, un después, siempre como un después, una postergación que es. Y a lo mejor quizás es una generación que por eso mismo vive como en un vacío, ¿no? Por eso no hay mucho que decir y decirlo todo. Eso. Ya, bueno, eso es lo que te distingue y te destaca, que tu particularidad, la búsqueda. Respecto a eso que tú estás expresando, poeta, decía que, por lo menos yo leo que desde la metáfora vas desconstruyendo hasta llegar al ser simple, desnudo, y lo haces hablar al sujeto o haces hablar a otro, ¿ya? Otro, al marginal, a otro, lo haces hablar, tú como poeta haces hablar al otro y entras en ese diálogo. ¿Tú crees que haya alguna influencia, ya que has hablado de algunas corrientes, que haya un dejo de alguna influencia del conversacionalismo, digamos, de la antología de Spoon River para acá, de Thomas Merton, digamos, poesía norteamericana? O sea, sí, o sea, a ver, yo no, ¿cómo no me planteo la poesía? Más bien, yo no me la planteo en términos de la palabra. O sea, aunque parezca ridículo, creo que es un mal necesario. O sea, la palabra es un material de construcción con el cual trabajamos, qué sé yo, armamos. Pero, por lo tanto, una poesía, como decía Link, que es pura la cháchara que le hablaba, que es el texto que fluye, que en su color, su hermosura, lectura de la palabra, pero que no dice nada, de alguna manera que no representa, no hay un sujeto detrás, no hay una experiencia, aunque no estoy hablando de anecdótica, sino que una experiencia estética detrás, no me funcionaba. Entonces, indudablemente los poetas norteamericanos tienen esa otra cosa, una sencillez de ver, el ojo. Mira, si no es tanto el observar, es el ojo. Esa es la cualidad que tiene esa experiencia. A mí, en todo caso, desde chico, el que me marcó el norteamericano inglés es sin duda Eliot. Esa mezcla entre delirio mítico, alucinatorio, como de Chirico, y a la vez, ¡bum!, cierta urbanidad y modernidad para esos tiempos. Esa imagen me quedó dando vueltas, siempre se me formó así, ¿no? O cuando descubrí, mira, porque yo no soy un gran lector tampoco, para nada. Me interesan más las piedras, como decía por ahí. Por ejemplo, recuerdo que eso me marcó para decidir dos grandes experiencias. Cuando leí el verso de Lin que decía buscando una calle en el desierto, era cabro chico, y dije, esto es. O cuando un poema de Hugo Goldsack, la elegía editor, cuando decía, como te llamo, cuando te llamo como a mi padre que era bueno, me apedrean en la fiesta. Y esa mezcla entre los mitos de gran imagen y la fiesta, porque yo no veía la fiesta ritual, no, la fiesta. Entonces, esa mezcla de otras cosas, porque lo otro era más de lo mismo, de alguna manera. Ese es el problema. Y uno no puede impedir que los demás escriban tampoco. Que ese es otro tema. No sé si se responde un poco por ahí. Aunque como todo es difuso. No, está bien, como la ruptura, también la ruptura de los paradigmas, de todo eso. Volviendo un poco a lo urbano, ¿tú crees que el espacio, digamos, existente ya urbano como espacios físicos y espacio donde se desarrolla la vida propiamente tal, es determinante en absoluto hacia el ser, lo oprime sin ninguna posibilidad, o el ser humano es capaz de saltar sobre su entorno, el sujeto, digamos, basta con una luz de conciencia, una mínima luz de inteligencia para, para romper y resignificar todo el texto. Y eso nos hablaría entonces de un ser muy especial, una capacidad del ser humano desde su rincón, desde su acoso, formidable. Mira, a mí de todo eso me interesa, o puedo, digamos, objetivar
decir qué influencia tiene el paisaje urbano, digamos, y texto. Ahora, que la ciudad, o la no ciudad, o el espacio, o el encierro, sirvan para ese desarrollo humano, yo creo que es una cosa externa, digamos, que tiene que ver con las personas. Yo cuando hablo, si que vamos a conversar, por ejemplo, o sea, lo que me interesa a mí en esta cosa urbana es que sí, que los lugares hablan, que los lugares de alguna manera determinan tu historia y tu experiencia y tu materia prima simbólica, que de alguna manera es la que arma las imágenes y finalmente los poemas. O sea, ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué es eso que viste? Ese perro que pasó caminando y no sabe dónde va, ¿cachai? Esa llave que está botada y no sabe qué puerta abrió, qué sé yo. Ese tipo de observaciones. Pero no sé que si sirve la poesía para algo, si vamos a ese punto, o sea, como desarrollo personal, no sé. Yo creo que quizá la felicidad y el placer de estar en la poesía, porque es como una adicción, como tiene ese exquisito, por eso es esa búsqueda, ¿no? Porque el poeta no repite lo que está pasando, como decía Lynn, la poesía es aquella, no carencia, sino que es esa especie de vacío que exige una forma, y que nada tiene que ver con la representación, es la carencia que nada tiene que ver con la necesidad. ¿Me cachai? Entonces, es eso, o sea, no sé si, es como el compromiso, ¿me entiendes? El compromiso del poeta. Cada uno tiene su compromiso político, obviamente es difícil que algún buen esteta sea conservador o fascista, pero o maniático religioso, qué sé yo, pero no creo que esa es una opción personal. No sé. El compromiso, por ejemplo, retomo, el compromiso con la obra, finalmente. Yo en ese como es mi espacio que puedo manejar y hablar con comodidad. Las otras son conversaciones y me quedé, no. Sí, perfecto. Lo que tú mencionas, por ejemplo, es Rabaun, digamos Claro, que, está bien, pues si va por ahí la cosa. claro, él tiene un compromiso absoluto y lo tuvo. Claro. En ese sentido, que tú has mencionado dos temas que me gustaría consultarte. La generación nuestra, digamos, un poco mayor a la tuya, digamos, escribió frontalmente en un periodo de dictadura, ¿no? Y los poetas se refirieron a eso en su inmensa mayoría, completamente, incluso con su obra completa en muchos casos, o referencial de todas formas. Probablemente los jóvenes o los niños que ahora viven en pandemia escriban sobre eso, influenciados fuertemente por este, por estos años, por esta cosa tan particular que marca tanto. Pero a pesar de todos esos periodos, creo que podemos concluir que el ser humano continúa siendo oprimido. O sea, lo digo no solo en un contexto político, ¿ah? En un contexto de vida, y continúa opacado. En un eh, contexto existencial, en un Reinaldo. contexto, claro, y salimos y de Claro, repente como que explota algo, pero seguimos derrotados, por decirlo así de alguna manera. la Es vocación del posible, fracaso, ¿no? claro. Respecto a lo que tú dijiste, el oficio de escribir, ¿es posible aún el ser humano, digamos? O más derechamente, Víctor Hugo Díaz, ¿por qué escribes? De partida no sé. Yo creo que porque me da. O sea, no lo puedo evitar. Porque, a ver, ahí quizás no es tanto el por qué escribo, ¿ah? Porque es un hecho, simplemente. Quizás cómo sucede, o sea, de dónde viene. De repente otra vez estaba escuchando como una entrevista, una entrevista, que solamente eran las respuestas de Cortázar, y él hablaba y comparto eso, de alguna manera yo también estoy como disponible, como uno siempre está, yo no comparto esa obsesión de plantear un proyecto, temáticas, desarrollo, porque me suena anterioridad, a propósito racional, ambición, a producción a la larga, y no creo que sea por ahí la cosa, finalmente, o sea, claro, que quiera, o sea, hay que escribir, ya, ok, pero de pronto simplemente se te aparecen cosas que te hablan, situaciones quizás que despiertan cosas y que simplemente te llaman a llenarlas. Pues esa percepción exige, como decía, exige su forma. Y el encargado es ese tipo que le tocó cargarla, digamos. Pero ahí es como, es casual, casi en mi caso es casi casual. Bueno, y una vez que la encuentro, obviamente la obsesión absoluta, porque soy adicto, digamos. Cuando encuentro
una beta, es decir, una línea. Disculpe, Víctor Hugo, y hoy día, ¿qué es lo que te interpela? No te entiendo, perdón, más claro. ¿Cómo? ¿Qué te interpela hoy día? ¿Qué es lo que te motiva? En mi vida, En tu escritura, en tu vida, ¿sí? es que la escritura son, o sea, no podría, ¿qué me motiva en la escritura? Escribir, ¿cierto? Y como te digo, no es tanto el acto de escribir, y eso también tiene que tener una explicación, porque todos hablan del escribir, la obsesión del, como que el acto físico del escribir, a lo mejor no hacer nada, estar mirando a la ventana, estar escribiendo, ¿cachai? Perfectamente. O sea, inclusive corrigiendo. Yo más bien me obsesiono en la corrección, porque estoy de acuerdo con un amigo mexicano, un escritor de ahí que se llama Irán Barrios, que es muy alucinado con la síntesis, el haiku, y de fondo su reflexión, que estoy de acuerdo, que en el fondo escribe como tú y corrige como otro. Y en el fondo de ahí la tomo y la sintetizo, que es escribir es corregir. Los otros son apuntes. ¿Me cachai? Entonces, esas son mis motivaciones. En esos juegos yo me la paso, me doy el tiempo no laboral, digamos, entre comillas. En eso, esa es mi vida, afortunadamente. Por ahora, no sé. Antes ha sido otras cosas. Poeta, mira, yo vi montones de reseñas y análisis de tu poesía, planteamiento. Estoy de acuerdo en todo. Ya. Entonces yo quería leerte una, que estás de acuerdo, obviamente, me lo dices de antemano, solamente que me comentes una cosa. Dice Guillermo Valenzuela, sobre tu poesía, sobre ti, nos recuerda que somos parte de, Víctor Hugo, obviamente, Díaz, nos recuerda que somos parte de una lengua en proceso de construcción, desvíos, túmulos, árboles trasplantados al futuro, tambores rituales que hierven asfalto, mamparas con señales de carne viva. No tocar es poesía que ha devenido, para cierta crítica que melancoliza su ausencia, en una ficción poética, cruda, que se entrega en embalaje y advertencia bizarra. Quien escribe caminando y se sienta a corregir, como el mismo autor sugiere, nos entrega este nuevo ritual de las piernas que con lucidez singular expone las calamidades vernáculas de estas ruinas inteligentes. Quiero ver si me... Eso último, si me lo puedes comentar, expone las calamidades vernáculas de estas ruinas inteligentes. Bueno, yo creo que lo que podría explicar sería lo que yo puedo percibir de eso, porque yo no lo escribí. Y que leo ahí, me gusta la cosa espiritual, cuando habla de de alguna manera siempre está la tribu. O sea, a pesar de todas las capas de humanidad, de metal, de todas las capas que tratamos, que por lo menos yo trato de incorporar al texto, no sé, esta mezcla, no significa que trata de meter temas y cosas, no, elementos, cosas de una a otra que conforman un sólido. Creo que siempre está la tribu, o sea, un poco lo que hablábamos del humano, y yo creo que igual es un ser colectivo, y, y bueno, hay que considerar que lo que escribe Guillermo es un texto poético, de alguna manera, no está, es a partir de un libro, no, no es un análisis. Y bello, y esas ruinas inteligentes, no sé, quizá me lleva quizá porque somos un poco y estamos solos, quizás, ¿no? Como esa lucidez del extrañamiento que de alguna manera es el foco que debe tener la poesía y que son esas ruinas inteligentes, quizás, ¿no? Es decir, esos despojos que observan, no se pudo haber reemplazado por eso, quién sabe. Despojos que observan. Claro. Interesante. ¿Cómo te brota la poesía al conversar? Bueno, yo creo que todos queremos escucharte, Paulina. Hay otros Sin duda. interrogantes. ¿Sí? Le quería dar la palabra a Juan Pablo del Río, Perfecto. también para hacer algunos comentarios o preguntas. Juan Pablo. Y luego, mi querido Víctor Hugo, Víctor Hugo la lo verdad que conozco. todos queremos oírte. No, eso sí que no. A Víctor Hugo No lo me conozco. pongo argentino, no, eso Nosotros sí que nos no. conocemos de Potrillos, pues. Yo me acuerdo cuando conocí en la plaza del Mulato Gil, andaba vendiendo su comarca de los senos caídos, y él me llevó a la SECH, ¿no? Curiosamente,
porque yo había llegado a las 6 anteriormente, pero mi querido padrino Raúl de la hoja verde, ¿cómo se llama? Raúl Mellado, Mellado. me echó a patadas. Y Ya después Víctor Hugo me reincorporó. No, yo soy un gran admirador de su poesía y yo creo que es una gran voz de su generación, si no la más grande. Yo siempre he pensado que la poesía de Víctor Hugo es la poesía del sujeto y de la escena, del sujeto en una escena. Porque siento que Víctor Hugo está lejos del poder, digamos, ¿no? Entonces, de una escena donde él se ubica y que desde la precariedad de esta escena logra generar poesía pura, ¿no? Belleza tal vez, no lo sé, pero es una poesía del sujeto instalado en la escena, en una escena, ¿no? Y los objetos de su poética, siempre para mí, casi las veo como cuadros cinematográficos, como fotos, ¿no? Y ahí está el sujeto, en un bus, viendo cómo la lluvia cae sobre el vidrio, bueno, sus libros, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, esa portada del libro Falta. ¿Ah? Hay un, ¿cómo se llama? Una cuestión, Paquete. sí, y falta la ampolleta, eso para mí tiene un gran significado, tiene esa capacidad, Víctor Hugo, además, de esa cosa sintética de significar mucho, significar, ¿ah? De estos símbolos que parecieran bastardos, pobres, miserables, como las bolsas de basura, él les da una significación en esta escena. No, a mí me gusta mucho su poesía, y el quirófano, la vejez, la decrepitud, ¿no? Están siempre presentes, pero siempre cargadas de poesía, no sé cómo explicarlo, ¿no? Lo decía ahora Víctor Hugo, si para Telier fue el lar, para Víctor Hugo Díaz la ciudad. Eso les podría decir, y bueno, felicitaciones y saludos a mi querido amigo de tantos Gracias, años. Juan Pablo. Sabes que a partir de lo que tú me dices, bueno, tocaste algo que lo estuve pensando ayer, no me acuerdo, bueno, lo pienso siempre, que tocaste el tema síntesis, claro. Y lo estuve la otra vez conversando también con mi amigo Guillermo Martínez, que aquí lo veo muy enmascarado. Somos el dúo dinámico. Cuando se habla de la síntesis, no se o potenciar el lenguaje, por ejemplo, suena muy técnico, muy pero no es eliminar palabras, no es eliminar palabras, simplemente que el menos ruido sea más concreta la visibilidad de esa escena o esa imagen que quieres constituir, ¿no? Y sintetizar el lenguaje en eso, o sea, y especializar más el lenguaje es eso, es con esa poca cosa, eso que, ¡pum!, que logra afinar perfectamente, hacerlo tan significativo. Esa es la potencialización. No significa, como para muchos, adjetivizar y cualificar y qué sé yo, hacer más explosivas las cosas, ¿no? Quería tocar ese tema, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Ajá. Una pregunta capciosa. Menos personal. Y de ahí volvemos a Reinaldo. Sí. ¿Qué tienes contra la palabra? ¿Qué tienes contra el lenguaje? ¿Cuál es el problema con el lenguaje? Ninguno, pero es que todos lo defienden, entonces el no lenguaje necesita que alguien hable de él también, ¿no? Por decirlo así. Es que no, lo que pasa es que mucha gente se raya mucho con la escritura y la palabra, sí, está bien, es un objeto hermoso, pero a mí me interesa un objeto significante. ¿Me entendí? Hay un concepto, una vez con la Pati Espinosa lo discutimos, y creo que está cuando habla de falta justamente, que esta idea, que es un poco matemática, pero es fácil. No me interesa un texto igual un texto, me interesa un texto igual un sujeto, no sé si me entienden. O sea, si el texto dice, no es más que el texto, pero si no hay nada detrás, no hay significación, no te hace pensar, o como sea, Derrida, la otra vez está, Deleuze, el poema no piensa, el poema te hace pensar. Si no logra esas cosas, si está circunscrito a lo que está escrito ahí, el autor no puede decir. ¿Me entienden? Es texto. Reinaldo,
Sí, No sí, es puede, que yo quería, lo escrito no puede ser igual a lo dicho, en síntesis, como requisito básico, creo yo. oye, Está eso. quería decir una sola cosa para ver cómo estamos atentos y para disfrutar, gozar, sufrir, bueno, sentir con la poesía de Víctor Hugo, pero algo que ha dicho Juan Pablo, o sea, y de la persona, quiero hablar un poco también de Víctor Hugo Díaz, de la generosidad que tuvo, después que Raúl Mellado lo retó, digamos, lo llevó, a Víctor Hugo lo sigue la gente literariamente y lo sigue personalmente también, él es capaz de armar grupos y le creen, ¿no? Le creen. Además, las reflexiones que él hace conversando, lo dejan a uno pensando, o sea, lo enriquecen, ¿no? Y también esa capacidad que él, como creativo que tiene, él arma portadas de libros en un 2x3 y le pone el título perfecto, es una maravilla. Yo no había visto a nadie hacer eso, nadie tiene esa capacidad. Quería mencionarlo también, son aspectos. Encontrar una incidencia, el paso de Víctor Hugo por la publicidad. Bueno, claro, pero hay que tener esa posibilidad de hacerlo. Muy bien, Víctor Hugo. No sé, pasamos a tu poesía. Tú tienes todo el tiempo que quieras porque esta noche es tu noche y por lo tanto toda la poesía y todo lo que tú quieras. Voy a leer unos poemas del libro Lugares de Uso del 2000, que tiene significación porque, si bien es cierto, la generación del 87, post-87, que bueno, marca, digamos, esta inflexión que hablamos antes, se publican libros, pero yo publico los 87, 89, y después por cosas, por simplemente seguir el viento, pasan como 11 años. Y en medio de, bueno, desesperaciones, angustia y todo por lo que esto significaba, porque siempre he querido ser poeta y no otra cosa, y soy un poco porfiado, bueno, pues salió este libro y como que para mí es bastante importante, porque aquí ya toda esa experiencia, esa parada, esa actitud poética que del primer libro, acá ya está más resuelta como poemas, que es lo que importa, porque uno puede tener muchas actitudes, intenciones, buenos discursos, teorías, pero si no hay poemas no pasan, y pasan muchos autores, ¿no? Son brillantes todos sus discursos, pero tú lees y empiezas a hablar, empiezas a decir que el árbol quiere un arbolito y no sé, o sea, por decir algo. Y pasa muchas veces. Y bueno, yo quiero leer de Lugares de Uso, voy a leer de acá esta antología mexicana, antología de baja pureza, del 2013. Y contiene la risa. A propósito de lo que es, se lo voy a dedicar a mi amigo Juan Pablo, ya que habla de la ventanilla. Lo que contiene la risa. Hay un epígrafe. Los muchachos de la otra mesa necesitan divertirse. Actúan como si no se conocieran. Cuando al fin quedan solas, hablan otro idioma, mucho más cruel. Ahora que se piensa dos veces, no hay nada tan importante. Dos desconocidos que se sientan juntos casualmente hasta ser los únicos pasajeros. Por fuera las gotas de lluvia se pegan a la ventanilla. Parecen una plaga de insectos transparentes que han hecho un largo viaje para venir a morir aquí. Eran tantos en número que podrían llenar un gran silencio. Despierta temprano, se duerme y se hace tarde, dejar así de estar a punto de que algo suceda, dar pie atrás o girar sobre los talones con violencia para ser parte de eso efímero que contiene la risa. Estos años se podrían reducir a una frase, a una luz que atemoriza sin dejar quemaduras. Al estar cerca, se deja igual que un espejismo y se vuelve a formar unos metros adelante. Es como avanzar por un campo de batalla lleno de los peligros que el enemigo deja en su retirada. De haber estado en otro lugar, podría haber visto como aquellos que rodean la casa se van haciendo cada vez menos, lejos, los que quedaron al otro lado de la calle cuando cambió la luz del semáforo y nos perdimos de vista. Una habitación que permanece tanto tiempo cerrada toma el olor de sus ocupantes,
Adentro el televisor está encendido y sin volumen. Olvidaron apagarlo en el apuro de la despedida. Esta ciudad se podría reducir a una sola frase, a decir paso por un buen rato, lo que no es otra cosa sino una dirección que se hace más concurrida, el cuerpo que cambia de posición mientras duerme, quería ir bien puesto a su primera cita con la oscuridad. Acá. Este me gusta también. Última hoja en el árbol. Hoy es uno de esos días en que sopla el viento. La fotografía que vemos en el espejo se debe mover lo menos posible y con tanta rapidez, agitar un brazo, hundirse en los ojos hasta que el rostro y el nombre coincidan. En eso no hay diferencia, ninguno sabe llegar al final. Toda hora es buena para comenzar algo, un poco de brisa, pega a un lado de la cara casi sin cuerpo, la entrepierna, que apenas se deja imaginar al final del tajo del vestido. Entramos en un sitio, es de noche, sería bueno borrarse, nos perdemos de la vida, pero la vida nos encuentra, siempre nos encuentra con nuestros socios. En casa nadie lo soporta, la flor nupcial se marchita, o mejor dicho, duerme, no vino como un golpe a la cara por accidente, fue lento, las mismas secuelas de la sequía. Se diría que cruza la ciudad caminando, listo para iniciar un buen viaje, con solo lo puesto y un pequeño bulto en los bolsillos. La tapa de cerveza estuvo siempre botada, se cansó de esperar que las cosas sucedan. A su lado, el árbol, la luz del foco cae de lleno en su última hoja, lucha por desprenderse y descansar en el suelo. Eso por ahora. ¿Alguna pregunta? Mira, hay unos poemas que a veces se dan, que son extraños y se dan por casualidad. Por ejemplo, las paredes no tienen oídos. ¿Cómo se habla una pared? Perdón, esta es una construcción en realidad, pero me gusta, porque algo me da igual. Las paredes no tienen oídos. ¿Cómo se habla una pared? La estoy viendo. Es más fácil describirla. Está hecha de ladrillos, uno al lado del otro, arriba y abajo, nunca solos. Los ladrillos se disponen como las letras en el teclado, una junto a la otra, nunca solas, arriba y abajo. Al digitar las teclas, la pared se construye. Aquí hay un poema. Todos estos poemas son de No Tocar, del 2003. Retrato de dos mujeres. Ahí tengo un poco seca la boca. Retrato de dos mujeres. Almuerzan juntas cada fin de mes. Los dos extremos del mismo nudo ciego. Se parecen en gestos y en el brillo soleado de sus piernas. Dietas y pasos de baile las separan. Sin hablar, de una a otra pasó el secreto del matrimonio. Tras ellas, al otro lado de la calle, la pala mecánica levanta polvo, viene a caer a sus platos, baraja escombros, cambia el paisaje, puntos de referencia, los desvíos. Aún les queda media hora antes de despedirse. El rehén. La hora que pasamos juntos estuvimos bien, pero me sentí más solo. Ahora escucho una canción antigua. El que canta tiene dos nombres, tres nombres, pero ¿quién se pone de acuerdo? Sé que antes te hubiera gustado, se parece a este mejor que este otro. Por eso dicen que la música, que toda la música lleva alguna parte, para eso sirve, también para el baile. Esta carta sirvió para imaginar, no recordaba cómo se escribe a lápiz. Los currículum se están moviendo. Pronto contratarán a alguien. Espero estar en casa antes de la primavera. Eso. ¿Alguna? Juan Pablo. Gregorio Ángel Cos, Juan Pablo, Gregorio, esta vez que sí tienes el micrófono. Ah.
La última vez le falló a nuestro querido amigo. Esta vez lo tiene cerrado, Gregorio, no es que lo tengas mal. Baja al banner y aprieta el botón donde aparece un micrófono. O a lo mejor lo apagó porque fue al banner y vuelve. Bueno, También podría ser. las cosas. Bueno, te está diciendo muchas cosas, pero... Gregorio. Ahí Abro reinicio. la palabra. Ahí, por fin, Gregorio. Andaba bien Ya, el pero banner, Gregorio. ya. Dale la palabra, por favor. Juan Pablo primero, después voy yo. Adelante, Juan Pablo. No, adelante, adelante. Por favor, Gregorio, sí, ya hablé. No, yo, la verdad es que después de este par de análisis espléndidos que primero, digamos, hizo Reinaldo la Cámara como introducción y luego de este vasto conocimiento que tiene Juan Pablo del Río de la poesía de Víctor Hugo, solo yo expresarle, digamos, mi aprecio y mi admiración por la obra literaria que ha venido creando un poco en silencio, de manera bastante personal. Es difícil situarlo dentro de los cánones que uno conoce y que están formalizados a través un poco de la academia. Y lo observo a él, digamos, como un poeta independiente, autónomo, alternativo, y como en un lenguaje que me sorprende, porque de todas maneras invade la realidad o se introduce dentro de ella de una manera subrepticia y desde esa manera como que genera cambios en el discurso poético, en el lenguaje, y uno lo sigue, digamos, con el atractivo que significa encontrarse con una poesía que, a mi juicio, es bastante diferente a lo que escriben tradicionalmente los grupos generacionales. Yo quería preguntarle a mi querido amigo Víctor Hugo, eh, ¿qué influencia él tiene de la poesía que lo antecede o de la poesía que lo circunda, o simplemente no tiene ninguna de estas influencias y ha creado su propia experiencia poética en forma independiente? Eso, querido Víctor Hugo. Sí, hola Gregorio, querido amigo. Gracias por Hola. tus palabras primero. Mira, yo creo que no tengo nunca seguí, digamos, como algunos, el recorrido, ¿no? El gran bagaje, la literatura, las influencias, la información acerca de lo escrito. Siempre me salté de autor en autor. Pero lo más directo a mí, en Chile por lo menos, es la obra de Lin. ¿Y qué Lin, digamos? No, porque muchos se han apropiado, no sé si apropiado, no quiero usar esa palabra, porque como me dijo la Adriana, Lin es de todo, y es verdad. Cuando yo le quise decir que están tirados a ciertas, lo están agarrando a ciertos grupos, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, los autores de todo. Pero del Lean no tan conceptual, ni el Lean inteligente, sino que el Lean desesperado. He estado acumulando mi desesperación durante todo este invierno, reflexionando sobre la poesía. No pude ser feliz, yo me fui negado. Eso es lo que yo buscaba en la poesía. Ese es el discurso que quería manifestar desde mi angustia propia, innata y controlada, digamos. Y estética, digamos, una angustia estética, un síntoma. Y fundamentalmente eso, o sea, pero obviamente muchos poetas hacia atrás, o sea, el Telier, indudablemente. A mí me gusta mucho Rosamel del Valle. A veces cuando busco solitudes puertas, digamos, ¿no? Porque uno, de alguna manera, tocando sobre las puertas, Rosamel me abre esas cosas, como otros autores. Pero más, como te digo, más poeta gringo, a mí que el que siempre me rompe la cabeza y hasta el día de hoy es Ashbery. Por eso mismo, por esa sencillez, llegar un segundo más tarde que partió el autobús, esas cosas, ¿entendés? Yo no veo grandes temas, o sea, porque de partida la poesía no la veo como temática, o sea, hablar de otra cosa no es poesía, ¿ya? Si se puede hacer de otra manera,
Por lo tanto, si se pensó de otra manera, si puede existir esa experiencia estética, textual, en otro formato, una poesía. Es una representación. Ya, entonces, esa influencia. De mis alrededores, yo creo que un poco con mis propios amigos nomás, ¿no? Unas conversaciones, y siempre he tratado de ver las cosas como una transversalidad, ¿ah? Como ciertos loquetes de distintas generaciones. Ah, y por supuesto, después de Lin, el salto más directo que no se puede olvidar es con Millán. Millán, yo creo que por ahí va la cosa, y luego un poco el primer Harris también. Son como las grandes influencias más, y Gonzalo Millán en su momento también, ¿no? Va Gonzalo Muñoz, el primer Raúl también, por ese lado. Más allá no, la verdad. Correcto. Gracias, Víctor Hugo, gracias. Gracias, Gregorio. No sé si Guillermo Martínez tal vez quisiera intervenir. Guillermo, aunque estás en segundo plano, atrás. Bueno, El poder hola, detrás del hola, Zoom. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Nosotros siempre conversamos, tú a veces me lees tus poemas, yo no soy un crítico literario ni soy muy, ¿cómo te dijera? Porque te he dicho y te critico y tú me corriges y te afirmas en lo tuyo. Pero yo admiro mucho tu obra, tú tienes una obra larga, 35 años perseverando en la poesía, y el poema que leíste, ese de los insectos que se estrellan en el vidrio, lo leíste, me acuerdo, en Copiapó. Gotas de lluvia. Gotas de lluvia. Y todavía Víctor Daviú, nuestro amigo, se Siempre me acuerda acuerdo de de ese Víctor poema. por eso, y le gusta lo que contiene la risa. Siempre se acuerda de ti, y en ese poema que lo leíste en la radio, que teníamos un programa cuando fuiste, creo que habías ganado recién el premio Neruda. Y ahí Claro, nos juntamos con la gente del norte, y fue todo después, muchas cosas pasaron. En ese otro país que es el pasado, ¿eh? Y lo que yo siempre discutimos, porque yo soy narrador, entonces como a veces yo te paso mis textos y tú me los desarmas yendo a la síntesis. Yo digo, claro, porque tú eres un poeta y los narradores necesitamos más palabrerío para expresar algo, quizás. Pero tú lo haces en una síntesis como todos los grandes poetas. Entonces yo soy un admirador tuyo y te felicito, y bueno verte. Te hemos escuchado y hemos escuchado las intervenciones de Reinaldo, de Gregorio, de Juan Pablo, que está aquí a mi lado, porque todos te admiramos como un poeta anarco especial. Eres un poeta especial. Gracias, Bueno, Víctor. lo han dicho todos, un poeta especial con una voz muy marcada. Víctor Hugo, ¿quisiera leer aún otros poemas? Ya. Voy a leer del libro que me dice Juan Pablo, Falta. El primero, que se llama Los Allegados. Los Allegados. Tú eres el culpable del contagio. Deja que muera tranquila la víctima, cojo del pecho, cuando la exprótesis descansa en las vitrinas de la multitud, a pesar de las advertencias. El día cae encima cuando se piensa rápido, como las estaciones, sin saber de dónde vino, sin moverse, donde la viste, dentro del infectado nada se mueve. Conoces el olor de una huelga de hambre, golpes de martillo 2 pisos más arriba, o el latir de un corazón apoyado en la mesa hacen vibrar el único recipiente con líquido. Vejez y juventud se clasifican por olor, no por frescura. Se reconocen las náuseas, abuela torturada saliendo del baño, olor que deja el cáncer o la electricidad entre las piernas. Los síntomas dejaron marcas en el barro afuera del edificio en construcción, huellas de neumáticos que se entrecruzan, borrándose unas a otras, dando cuenta de lo que fue el trabajo y un día de ganancias. Solo recibe llamadas y espera la sentencia. Guarda fotos de perros, no de hombres ni lugares. Llena la garganta de palpitaciones casi invisibles,
como el rastro que dejan los pájaros en su paso por el aire, sin humedad, frutos secos, piel que cubre los nudillos a la velocidad del sudor, cayendo por la frente durante el miedo. Sí, tú eres el culpable del contagio, ave de caza esquizo que propaga la enfermedad, víctima y verdugo que abrió la puerta a los roedores, permitiendo que se reproduzcan, el que mató a su familia o la abandonó en el desierto de la pobreza, un mensaje cifrado en goteras de tormenta, lágrimas irregulares y tartamudas. Reparte los naipes, tecnología de baja obsesión, coronas o plantas de invernadero que evitan marchitarse bebiendo por la herida y envidiando longevidad a las flores de plástico. Solo recibe llamadas o se gasta las monedas. Igual no hay nadie, amor anal, labios heridos de fábrica o las olas gastadas de una canción antigua italiana al otro lado de la pista de baile. La bolsa de basura les habla, ella les cuenta su historia por el tajo donde los jirones de papel agitan sus lenguas al viento. Un paso sigue al otro, brota el pasto, chapas de pendejos verdes entre las grietas. Solo querían inaugurar su nueva casa. Acá, a ver, me gusta acá. Esto un poco... A ver, leamos esto. Fuego amigo. Lunes 8, 11:30 horas. Patricia Urbana va, libro de Manuel. Lunes 11:30 hoy. Llamar Sebastián al 333. Pienso con los ojos. Lástima. Siempre hay daños colaterales. El espejo de agua sabe más de lo que refleja, lo que se ve cuando no hay nadie mirando, en blanco, la pantalla del día, el avalúo del cuerpo, tenedor, pastillas, lugares de uso que se deshilachan en la acción, tomando posiciones sobre la mesa cerca de Bagdad. Hay que infligir el mayor daño, porque si se mira bien, el desierto está lleno de vida. Las piedras, por ejemplo, maniobrar, avanzar con armas clásicas, teléfono, control remoto, llamadas perdidas, silencio radial, no lo conozco y no lo quiero conocer, etc. Bajo estos crímenes el sol se perdona, no hay errores y un poco de viento, las facultades mentales perturbadas. En un día especial como todos, hay quejido y exhalación, es fecha de vencimiento, lunes 8, 11:30 horas, Patricia Urbana va, libro de Manuel. Eso de falta, no sé, ¿alguna consulta? Abro la posibilidad de hacer preguntas, le damos la bienvenida. Reinaldo, la cámara. Da la bienvenida, no hay problema. Le daba la bienvenida a Jimena Troncoso, a Domingo Díaz, a Gonzalo Díaz, que se han ido incorporando, a Paulina García también. Reinaldo. Y a nuestro amigo Juan Ariel Zúñiga, que está ahí. ¿Cómo está Ariel Zúñiga? Y me faltó Ariel Zúñiga, que también está ahí, justamente. También algo tendrá que decirnos, Ariel, de nuestro poeta invitado. Estuvo ahí, él fue. Muy bien. Ariel Zúñiga, después le devolvemos la palabra a Reinaldo. Puedo decir cosas peligrosas. Yo creo que este poeta es doble agente, trabaja también en el cine. Él es el que hace las ediciones de la mayoría de las películas. Los demás le entregan textos, pero él edita nomás. Y en esa edición, yo creo que es de los mejores poetas de Chile. En la edición fina donde arma el poema finalmente. Todo el resto del material da lo mismo un poco para él. Incluso los temas de que trate la poesía pueden darle lo mismo. Él tiene esa genialidad de poder editar bien todo. Cosa que en general en Chile los poetas son unos lateros, que nos damos vuelta en muchas frases
porque nos gustan nuestras frases, porque nos enamoramos de, de nosotros mismos, de nuestras metáforas, pero no atinamos bien que eso se podría decir en corto y bien editado. Y eso es lo que Víctor Hugo de alguna manera hace en forma, yo diría, casi perfecta, y es un gran instrumento que nos va a enseñar a todos un poco a depurar mejor nuestros poemas, ir a lo concreto, y de alguna manera la belleza puede ser corta. Y en eso Víctor Hugo es un maestro. Me acordé de, gracias amigo, de eso de, no sé si estaba, pero nos hablábamos de que corregir es escribir. O sea, ¿me entiendes? Ahí está el acto propiamente de la escritura, porque no es físico, que eso yo le llamo el tecleo. Esos textos vastos, llenos de palabras, pero no sé. Y por eso el tema cuando hablamos del lenguaje, no tengo ningún problema con el lenguaje, simplemente que cuando el texto que dice lo mismo que está ahí escrito es solamente texto, no. Sino es un objeto de significación. Lo que pasa es que el poema se me es más fácil, porque me da lata pintar o no sé, dirigir películas es muy caro, no sé. Se me dio más cómodo la poesía, el género más adecuado. Y cualquier signo sirve. El poema es un signo. La poesía es una categoría de signos significantes. Y un poco, y eso de escribo caminando y me siento a corregir. Digamos, yo creo que esa es la frase que de alguna manera lo sintetiza, lo define. Así que, no sé si... Reinaldo. Sí, gracias, Paulina. Dos opiniones. Ashbery, cuando menciona a John Ashbery y Víctor Hugo, queda ahí toda una conversación que, pucha, es que es una fuente inagotable. De la Escuela de Nueva York, por ejemplo, que tiene la influencia de García Lorca, directamente ellos lo reconocen. Entonces hay un tema ahí, no es para tocarlo ahora, pero me gustaría hablarlo con el poeta en algún momento. Y quería yo referirme a otra cosa. Leer es distinto que escuchar la poesía, ¿cierto? Uno en la lectura del libro propiamente tal puede volver, puede reflexionar, puede detenerla. Escuchar, sin embargo, es también muy gratificante porque escuchas el propio sentimiento del autor sobre eso. Y a mí me pasa que escucho al poeta, a Víctor Hugo, y claro, me produce goce estético, me produce reflexión y me produce tristeza. Pero curiosamente, es algo que no puedo responder, esa tristeza no me es desagradable. Tal vez porque me conecta conmigo, porque sé que estoy vibrando. Entonces, es una tristeza reflexiva. Yo creo que eso es... No todos los autores pueden hacerla, pueden Como la producir. reflexión que se asocia a la tristeza, como el lujo de la tristeza, ¿no? Un poco eso. La belleza Claro. puede ser triste. Nunca el hijo de la Una belleza triste, como dice Juan Pablo, una belleza triste. Pero que igual uno se siente acompañado, no sé, es extraño. Voy a reflexionarlo, no sé cómo más explicarlo. A lo mejor será por el intento, a veces fallido, y ojalá no, del autor quizá, o este hablante, más que el autor, porque el autor se muere, el autor, el hablante, de entrar en la cabeza del lector, no del Reinaldo, sino del lector como concepto, este hablante que entra en tu cabeza. Entonces, a lo mejor esa es también, es una propiedad, pues, de algún modo, sí funciona, por decirlo así, de que el otro no solamente goce con la imagen estética, sino que se imbuye en la atmósfera propia que trata de, que es de lo que hay que vestirse sensorialmente para experimentar esto que es el poema, ¿no? Un poco lo que tú me dices. Qué bueno que te emocione, conmueva, ¿no? Remezca. Sí, Porque si sí, no pues, pasa... es bueno, es fundamental emocionarse y con la poesía. Sí, ese es un efecto que se produce al oír tu poesía, Víctor Hugo. Sí, pero Quizás, ojo, a mí me pasa que yo dudo, o sea, no dudo, es un hecho de que fundamentalmente es lo escrito, porque hay poetas que leen muy bien, pero una frase vacía o que suena bien, pues también está todo esto, el tono de las sonoridades que andan jodiendo mucho, qué sé yo, los múltiples géneros trabajados, todo eso, pero al final me suena más a producción. Y
Se me fue. Bueno, y un poco lograr estar en la cabeza del otro de alguna manera. Esa es la idea, ¿no? Y es tan amplio, tan amplio, tan amplio. No, pero sigue nomás, te escuchamos. Ya, bueno, retomando un poco lo de Reinaldo, o sea, en el fondo, lograr que si el poeta logra, o sea, el poema logra transmitir una transmisión, un trasvasije de vida. Esta vida no me refiero a vidas humanas, sino que esta experiencia vital que es el poema, trasvasijarla, casi trasladarla o traducirla en el lector, es perfecto, porque yo creo que ese es el resultado. Me acuerdo lo que decía Ashbery, si no me... No, el narrador que tanto le gusta a Guillermo, Coetzee. La poesía, según él, era una experiencia que te llegaba, a la cual respondías o no. Era como el rayo, era una fuerza que se emitía y que era recibida, sí o no. Era como el rayo, era como hacerse amigo, era como enamorarse. Simplemente pasa, ¿me entiendes? Y a veces... no. Y con respecto a lo más importante, que olvidar, respecto a las oralidades. Hay poetas que leen muy bien, pero cuando tú lees los poemas no pasa mucho, ¿me entiendes? Es más para escenario. Y otros que leen pésimo y los textos son buenísimos. Por ejemplo, el Harry no lee bien, pero yo lo leo y lo encuentro buenísimo. Le parezco, pero eso es una cuestión ya personal de los cuerpos. Son cuerpos, aquí estamos hablando de textos. Leer bien o leer mal, claro, mejor es rico tratar de leer, pues, y es curioso porque también al leer, por ejemplo, ahora, estos poemas que leí, no los leí hace tiempo, años quizás, pues yo no me acuerdo de mis poemas, ni los reviso, no sé cuántos tengo, no sé en qué libro están, a veces me acuerdo de una imagen, no la puedo encontrar en el caso, pero están ahí, pues, están allí, y el leerlos me produce esa emoción que espero que es la misma que se produce en el lector, más que en el auditor. Juan Pablo. Te quiero hacer una pregunta, Víctor Hugo. Tú hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, pasaste un momento crítico, ¿ah? Un momento pensamos todos que te ibas a morir. ¿Ah? A lo mejor Bueno, me no. morí. No se ve muy bien. Sí. Me morí, es que no te... Sí, por supuesto. Me he por enterado, ¿no? Resucitaste. Quiero hacer esta pregunta. Ahora, en medio de esta pandemia, cuando nos llegan noticias de poetas que el año pasado fallecieron, esa experiencia de estar tan cerca de la muerte, ¿qué significó para ti? ¿Qué significa? Eso te quería preguntar. A ver, ¿qué ha significado con posterioridad? Porque Sí, cuando me pasó, no supe y de repente desperté y ya todo había transcurrido. Lo único que sé es que se apaga la luz y no hay nada. Pum, supone que estaba sin ninguna función, etc. Pero bueno, pero después comprobar un poco más lo que todos sabemos, que hay que disfrutar la vida y aprovechar cada instante, que la vida se va, como dice la Gloria Trevi. Mientras pasa esto, lo otro, pero mientras tanto la vida se va. Y eso es una cuestión que ahora le estoy tomando y a la vez también como disfrutando más el tiempo, más las relaciones o estas conversaciones y disfrutando lo que me hace feliz, o sea, mi vínculo afectivo y mi poesía. Eso. No tengo grandes ambiciones de otro tipo. Claro que me gusta que las cosas circulen, que a todos nos gusta que los lean, pero eso creo que es natural. Como alguien me decía, cuando un poeta o cualquier artista, ¿no? En lo que sea, en el ámbito que sea, en la política, qué sé yo, si es de verdad y se mueve, está bien. Si es falso, es fraude nomás. O sea, está bien que las cosas anden. Por eso también a mí me gusta lo que decía Reinaldo, rescatar a algunos autores que igual tienen su posición más que consolidada en su generación y en la actualidad, pero tocarlo, porque de alguna manera siento que hay vínculos estéticos que han progresado. Y eso es bueno también tocarlo. A partir de la generación del 87 ha seguido un proceso estético que es paralelo a toda esta cosa que es el lenguaje, el concepto, los temas, ¿no? Los ismos, las demandas, qué sé yo.
y que de alguna manera viene en esta misma línea, claro, con otros elementos, son otros los medios, son otras las maneras de hablar, hasta el objeto de la cara cambian, qué sé yo. Y hay varios, bueno, respecto a eso que estoy armando en El ojo de la bala, he tocado algunos poetas, ¿no? Eso sigue la cosa, ya, sigue la cosa. A propósito que si me iban a preguntar cómo veía la cosa ahora, esa es la respuesta anticipada. Jimena, bienvenida. Hola, Jimena. El micrófono, Jimé. Ahora sí. Hola a todas. ¿Qué es eso? Te estaba Hola a acoplando. todos. Un gusto acompañarte, Víctor Hugo. Y Gracias. compartir. A propósito de eso que hablabas de que hay personas que has visto que han mejorado en su estética, ¿no? ¿Ya? Yo siempre te he visto como con una visión crítica respecto de la escritura de otros, ¿ya? Y de alguna manera ha apadrinado a muchos chicos que todos conocemos, ¿no? Como salientes de la Fundación Neruda. Entonces yo quisiera saber si tú mantienes esa, o sea, como que siento que que esa forma de escribir, que ya no son de jóvenes porque ya están bastante adultos, todo eso, los Salieris de la fundación, como que es lo que a ti te gusta, parece, dentro de la escritura de otros. Entonces, yo quisiera saber si eso ha cambiado desde el punto de vista de tu mirada crítica hacia la escritura de otros. Por ejemplo, ¿cómo analiza la poesía que se escribe en el mundo rural, en regiones, o la misma poesía escrita de repente por mujeres más mayores, o que pareciera en algunos casos ser tachada de démodé? Entonces, me gustaría saber, bueno, puede que yo me equivoque en mis aseveraciones de cómo veo pero lo digo por el apadrinamiento que de alguna manera siempre has hecho. Entonces me gustaría saber cuál es tu visión crítica respecto a las escrituras, tanto en regiones, desde el mundo rural, que es tan lejano a nosotros, ¿ah? U otra experiencia. Ya, mira, tú me haces dos preguntas. Bueno, de partida no sé qué es eso de Salieris, salieron de la fundación, porque de los escritores que a mí me interesan, algunos no han estado en la fundación, por ejemplo, quizás no los más relevantes o los más oídos, nombrados por ahí, aunque hay todo un circuito que ellos mismos tienen. Pero yo no sé si apadrino, simplemente hay que hacer un gesto de honestidad nomás y reconocer si tanto un texto te gusta, un autor, tú crees en él como alguien creyó en mí, también a todos nos ha pasado, supongo, y no es tan importante lo que yo pueda dar, o sea, yo no tengo ningún poder determinante ni apadrinador, por decirlo así, en el sentido de que el patrocinio o algo, no, yo no tengo nada, digamos, más que las patas y el buche, digamos, lo puro puesto, como se llama en mi último libro, lo puro puesto. Creo que la estética que tengo sobre la poesía, la aplico a mi poesía y a la poesía de los otros. Entonces yo creo que en esas concordancias, esas cercanías, obviamente siempre se van a encontrar relaciones, ¿no? Enraizamientos, qué sé yo, vínculos, pero no podría ser de otra manera, porque no podría estar hablando de algo que no me gusta, y además solo hablo de lo que conozco. Y con ese paso de lo que conozco, paso a lo que tú me dices, a la segunda pregunta, segunda área de la pregunta, que es el tema de la poesía rural, poesía, no sé, étnica, te faltó decir. Yo creo que esos son etiquetas de otra cosa, ¿no? Son como partidismo, son agrupaciones, son visibilidades que se reúnen, qué sé yo, pero en todas esas instancias que tú me mencionaste, señoras mayores, qué sé yo, hay poesía, hay poetas, yo no veo, por eso hablaba hace un rato de la transversalidad, yo no sé
que tiene que ver, o sea, indudablemente las imágenes pueden ser distintas, pero la potencia vital, no creo que haya diferencias mayores de fondo con un poeta que viva donde viva. O sea, ahora que se ponga a hablar del campo, eso a mí no me interesa, porque no es poesía. O que me salgan con que van a traducir los mitos ancestrales a versos, eso no es poesía, antropología, etcétera, y así. Y se van a quejarse de no sé qué cosa, eso es representación, es otra cosa, tiene anterioridad, la poesía no tiene anterioridad. Por eso es una forma que exige, es una instancia que exige su forma, es un vacío que exige su forma, no una necesidad, no tengo la necesidad de escribir para decir, no, simplemente se manifiesta, y el poeta lo ejecuta, de alguna manera, eso creo. Y sí me interesa todo, o sea, si es bueno, ¿por qué no? Sí, es bueno en el sentido que porque al final todo depende de cada uno, si no, nada es totalitario. O sea, insisto, yo no tengo más poder que mi opinión, eso. No sé si respondo con eso. Gracias, Víctor. Estamos ya, Manuel Mamani. Sí, hola. Oye, un gusto de escuchar la poesía de Víctor Hugo. Yo soy artista multidisciplinar chileno y había hablado acerca de también que tu poesía marca una parte del surrealismo, que es parte de lo que a mí me gusta mucho. Y hay unas metáforas muy hermosas que me dan la impresión de surrealismo, me dan una holgura mental que me gustó mucho y tu forma de expresión. Así que te felicito muchísimo. La verdad es que es un gusto y un agrado como artista multidisciplinar escuchar tu poesía y felicitaciones. Es lo que puedo decir. Gracias. Gracias, Manuel. Víctor, estamos en un momento en el que te quería pedir, ya sé, tú lo acabas de decir, yo no tengo claro dónde tengo mis poemas, no sé en qué libro, pero quizás un último poema ahora al cerrar, ¿no? Ya, quiero leer un Antes de poema. eso. Ya. Mira, les voy a leer un poema que tiene que ver, a ver, ¿dónde están? Espérate, que se me... Esto es aquí, ahí ya. Es un poema, son 2 paginillas, 2 carillas, y con eso concluimos, que es inédito, que se ha dado dentro después de post-mortem, siempre post poesía, post poeta, post 87 y ahora post-mortem, pero vivo. El poema es de un libro que se titula Evade, que pienso que está en proceso de masticación, pero quiero concluir con este poema. A ver, aquí está. Se llama Enviar. Hay un epígrafe que dice: los remos cuentan los días y ella sabe que las naves nunca regresarán. Grafiti cartaginés. Hay un mensaje de advertencia anotado en la bitácora. Lo que dice: esparcirá el contagio entre los remos, animales adiestrados para no volver. Seguirá el curso que toman las anclas al terminar su jornada de sal, el mismo trayecto sin pasajeros que recorre un abrazo antes de encontrarse y llevar la noticia hasta los puestos del mercado. Entre piscinas públicas y lagunas mentales, tendidas sobre la toalla de baldosas, una visita que no tiene repuesto, se broncea, solo funciona cuando está sin señal, pasa tan rápido a través de la cabeza que apenas deja ruido. Toma este territorio, dice, y es solo para ti, se extiende hasta el filo en que los dedos no se tocan, su límite está anotado en la bitácora, en las líneas de una mano que espía, empañada al otro lado del vidrio, superficie invicta que algunos peces del acuario, adictos a la despedida, eligen como anzuelo, como embarcadero de noche donde recibir a los chasquis. Ellos desanudan historias que hablan de parques en guerra, de papelillos de realidad adulterados y hojas terminales
que tras la deserción del viento decidieron tocar suelo y desprenderse por las calles a su voluntad. Recuerda las quemaduras y el fondo del pozo, hasta reunir mercancía valiosa y quedar a distancia del fuego, esos disparos verdes que aún dicen presente entre los restos de incendio, entibiendo la casa durante el único día de la vida. Come tu sed sin saliva, estas estampillas que antes de ser usadas caían de la lengua. Tómate la botella de hambre, quebrada, la mesa bien servida, una delicia de cristales astillados, los más cortantes, eso que solo los fuertes ignoran, mientras ven una película antigua donde el héroe es un espejo y ya todos los actores han muerto. Fíjate en las hormigas, desfilan en cortejo antes de la inauguración, listas a competir por la recompensa oculta en el fondo de un bolsillo, cargando los instrumentos de medir con que se desvalija un cuerpo o se demarca un terreno pagado con amenazas. Los remos ya estaban advertidos. Ahora desde la camilla observa cómo se afila el cuchillo destinado a clausurar la fiesta, a llenar todo sin música ni esquirlas y esa cara que nunca se repetirá. Cartago no teme las sirenas de emergencia, batallas o naufragios, solo el terror a dejarlas de oír, a que suenen tantas veces, tantas, hasta que nadie más las escuche y todos hayan olvidado lo que decía el mensaje. Gracias, Víctor. Un poema inédito. La verdad, un tremendo regalo en esta noche. Yo quiero agradecerte profundamente esta generosidad, también la de compartir esta noche con nosotros, con todos los presentes. Quiero agradecerle también a Reinaldo La Cámara por haber abierto esta sesión, por presentar a nuestro autor. Bueno, y a cada uno de ustedes, a Juan Pablo, a Guillermo, a Gregorio, a Jimena, a Manuel, Ariel Zúñiga, a todos los presentes. Y en esta ocasión los invito ahora a abrir los micrófonos y aplaudir a nuestro autor, que lo merece profundamente. Y aunque sea a destiempo, sonará este aplauso para ti, Víctor. Buena, fantástico tenerte acá. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una hermosa velada. Un gusto verlos a muchos de ustedes que no los había visto hace unos días. Y nada, esta grabación estará mañana en las redes de la Sociedad de Escritores de Chile. Les agradecemos a todos. Muy buenas noches. Nos vemos, Que chao. estén Gracias. muy bien. Gracias a todos.